Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hoy nuevamente en un conversatorio que estamos transmitiendo a través de podcast y también en YouTube. Y tengo un invitado especial, además porque es la primera vez que converso aquí para este programa con alguien que no conocía anteriormente, sino que básicamente nos estamos conociendo en directo porque hemos intercambiado chat. Pero se trata de Amílcar, una persona que ha caminado también en la ancestralidad, en la espiritualidad, ha tenido un camino que, según me ha contado, se asemeja en muchas cosas al que yo he descrito en episodios de este podcast. Y me pareció muy chévere, podemos conversar, además porque es un hermano del territorio que siempre consideramos nuestros guías y maestros en el norte, en el territorio maya. Bueno, ahorita nos contarás un poco sobre eso, pero México, que además es una tierra tan querida para mí, para mi familia y para los colombianos en general. Entonces, pues con esa expectativa y pues charlar un poco de estos encuentros y desencuentros que hemos tenido en nuestro camino y cómo además la vida te llevó a donde te encuentras ahora, que es el viejo continente. Entonces, arranquemos básicamente con el principio. Te saludo, mi hermano, un gusto tenerte aquí y cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y cómo llegaste a todo este asunto de la espiritualidad ancestral. Hola Manuel, muchas gracias a ti por esta invitación y esta propuesta que, si no mal recuerdo, surgió de un correo electrónico que te envié a partir de escuchar tu podcast, que me llegó ese podcast a través de mi directora de tesis, de tesis doctoral que acabé, que defendí el pasado mes de febrero. Ujú. Y bueno, ella me compartió un capítulo en el cual mencionabas un poco, se llamaba Los pecados de los abuelos, Ujú. y lo escuché porque, claro, de quien venía era una buena referencia. Ella es una investigadora muy reconocida en el ámbito de la arqueología, que es la carrera que yo he estudiado, y de la antropología, que es también un área en la que ella ha trabajado sus investigaciones. Y entonces, a partir de allí, como me enganchó mucho ese tema, porque realmente la visión crítica, imparcial, un poco, es poco común cuando se está dentro de los propios grupos, de estos grupos de espiritualidad, en mi caso de mexicanidad, um, o era el nombre en cómo lo entendíamos, en cómo se Ujú. impartía. Y eso me llevó un poco o sea, a escuchar absolutamente todos y cada uno de los capítulos del primero, que comenzaste el año pasado durante la pandemia. Entonces, fue para mí un fue como encontrar a una persona que quizás en los mismos años que yo, con algunas similitudes y otras diferencias, me hizo darme cuenta del proceso que yo viví entre los 20 y los 27 años, pero que comenzó desde los 14 años, Ujú. en el cual, de manera involuntaria, yo diría que involuntaria, porque yo no fui a buscar la espiritualidad. Yo no estaba absolutamente para nada a los 14 años Claro. interesado en conocer ni a Dios, en mis antepasados, ni nada. Fui criado como un católico más, que es bautizado, que hace su primera comunión y que va a la misa algunos domingos sí, otros no, que va a Semana Santa, etcétera. Pero que a partir de los 16 años concretamente, en el grupo de los scouts en los que yo estaba, desde los 8 años, la persona que dirigía esa parte del grupo scout en la que yo estaba, por la edad en la que yo tenía, en la parte espiritual de los scouts, que también se inculca en ese movimiento tan bonito a nivel mundial. Que esa fue eh, otra coincidencia, ¿no? También yo estuve en Esta fue los otra Estados. coincidencia, Ujú. que yo estuve en los scouts, y mi adolescencia la viví más conviviendo con mis compañeros y hermanos scouts que no con mis compañeros de la escuela. Y que en esos campamentos, excursiones, fogatas, y en la parte simbólica del movimiento scout, siempre había estos elementos de mexicanidad, acerca de leer ciertos libros, sobre todo libros de Carlos Castaneda, que yo a los 16 años yo ya estaba leyendo Carlos Castaneda sin saber absolutamente nada de Mm. quién era ni qué hacía. Entonces, me leí como sus 8 o 9 libros antes de los
18 años, yo creo, 19 años, ya los había leído todos, que para un adolescente menor de edad, no son los libros que te encuentras ni en la escuela, ni con los amigos, ni para nada. O sea, son libros para personas adultas que tienen un cierto interés en la antropología o en el chamanismo o Ujú. cosas así. Pero yo los leía porque era la lectura que dentro de nuestro marco simbólico de ese momento del movimiento Scout era el que se nos inculcaba. Por lo tanto, también viajar, hacer campamentos en las montañas, el ver la parte sagrada de los ríos, del agua, pues de las montañas, de los elementos, de la naturaleza, siempre fue algo que se me inculcó desde la adolescencia. Por lo tanto, cuando a partir de los 20 años, no, ya yo tenía 20 años, cuando esta persona que era nuestro guía en los scouts nos invitó a otro grupo de colegas de los scouts a ir a un grupo que se llamaba Maíz, pues fue como, para mí, para nosotros en ese momento fue como, fue como dar el salto de estar con los abuelos, de estar con los mayores, que así le llamábamos. Entonces ya no éramos, seguíamos siendo scouts, yo lo fui en activo, inscrito hasta los 27 años, pero a partir de los 20 años combinábamos nuestras actividades scout, pero también con actividades de grupo de mexicanidad en el que estábamos, que se llamaba Maíz, la Comunidad de la América India Solar, y del sistema de estructura que se trabajaba allí, que cuando tú narras lo que, lo que viviste en Colombia, me pareció un proceso bastante similar, un proceso de, de de adultos que tienen conflictos entre ellos, pero que tienen una cierta vocación y que tienen un cierto saber y que a los de ciudad, ah, pues como que al no tener esa raíz indígena, no haber cultivado maíz, no haber sido autosuficientes, no hablar una lengua indígena o una lengua nativa, pues nos atraía al mismo tiempo y en cierta medida regía mucho de nuestro comportamiento en la vida cotidiana y también en la vida del tiempo libre, por así decirlo. Y a los 27 años, cuando yo terminé mi carrera de arqueología, que tuve que irme de la ciudad en la que vivía, en donde estudié, pues me desligué totalmente ya de la organización como tal, pero no de las personas que junto conmigo a los 20 años habíamos iniciado nuestro pase de los scouts al Grupo Maíz y que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos. Y también con algunas personas, dos o tres del Grupo Maíz, que por otras razones también años después también se separaron de la organización. O sea que duraste cuánto tiempo en total desde que ingresaste formalmente al Grupo Maíz hasta que te retiraste. Pues formalmente debió ser 7 años, de los 20 a los 27, Ah, ok, del sí, año 2000 al año 2007. además, o sea, más o menos antes de, porque yo empecé mi recorrido un poquito más tarde que tú cuando estaba llegando a los 30 años ya y fue como desde los 30 hasta los 37 también, algo así, unos 10 años, unos 7 años en Colombia. Pero como te Ujú. digo, bueno, conocí algo de maíz porque pues al parecer estaban en varios países, ¿no? Pero nunca llegué a tratar directamente con ellos. Sé que se reunían en la Maloca del Jardín Botánico también, pero pues sí, como te digo, nunca yo llegué a tener una relación directa. Pero bueno, cuando tú ingresaste, entonces había como esa relación ahí entre los scouts, que me imagino que era porque los mayores, digámoslo así, los líderes en los scouts pertenecían a esta agrupación, pero era Uno algo, de o ellos era algo sí. más general, pues digamos, era como de tu agrupación o era como que en México eso era común que los scouts estuvieran relacionados. Fíjate que en México, como yo diría que vivimos mucho y hasta la fecha en un realismo mágico, el realismo mágico realmente se vive, o sea, Sí, aunque de lo han acuerdo. escrito autores del siglo XX, o sea, prácticamente era la descripción de la realidad que la gente en su vida cotidiana, este realismo mágico, o yo diría yo, surrealismo mágico, está De acuerdo. presente, o sea, tú no lo llamas así, pero en realidad hay una gran cantidad de, de, de magia en muchas de las cosas de la vida cotidiana. Es decir, magia, que así se le llama ahora, pero nosotros no lo vivimos como algo mágico, sino como algo normal. O sea, es normal que, los, que las almas de los muertos vengan el Día de Muertos a comer la comida que les dejas en el altar. Eso es normal y lo vemos como algo Exacto. que es así.
algunos desde fuera lo verán como algo mágico, otros lo verán como algo esotérico, otros lo verán como algo de patrimonio inmaterial, si ahora le llamamos así. Entonces, nosotros como scouts, todos los grupos scouts, y yo conozco muchísimos grupos scouts porque gracias a los scouts pude viajar por todo el país, todo el país prácticamente. En todos ellos tenían elementos simbólicos, que de hecho se llamaba así oficialmente el marco simbólico de la manada para los niños de 6 a 10, el marco simbólico de la tropa scout, de los niños o niñas de 10 a 2 o 10 a 14, el marco simbólico de expedicionarios o caminantes de 14 a 18, y el marco simbólico del clan de rovers o del clan de precursoras, ahora ya todos se llaman igual, clan de rovers, entre los 18 y 22 años. Por tanto, ya existía el concepto marco simbólico. Entonces, cada grupo tenía un marco simbólico, algunos eran vikingos, después en el 2000 hubo muchos marcos simbólicos del El Señor de los Anillos, pero antes también llegué a ver incluso gente que tenía un marco simbólico de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Entonces, porque hay ciertos elementos simbólicos en esos referentes que encajaban muy bien con nuestro realismo mágico como mexicanos y también con lo que te pide el programa Scout, ¿no? De desarrollar en los niños y jóvenes o niñas y jóvenes la apreciación o el respeto o la consideración de un ser superior. Hay países que tienen la Asociación de Scouts Católicos y ese marco simbólico está asociado al catolicismo. En este caso, como es un poco más laico, cada quien podría, a pesar de la mayoría de los mexicanos somos católicos y la mayoría de scouts son católicos, podías incorporar ciertos elementos de otros marcos simbólicos. Entonces, nuestro marco simbólico en mi grupo scout era de la mexicanidad. Entonces, usábamos en los scouts un banderín que imitaba la forma de los banderines que usaban, como salían los códices de los aztecas o los mexicas, que tenían unos ciertos dibujos, una forma de dibujar las montañas o las personas, y ese era nuestro marco simbólico. Entonces nuestro marco simbólico también en el banderín lo adornaba con plumas que representaban a las aves, el elemento aire, estaban hechas en un palo de madera que representaba la tierra, porque eso vino de un árbol que estuvo sembrado. Los dibujos que ponías allí también representaban el nombre de la patrulla. Las patrullas son los nombres de los pequeños grupos que se forman dentro de una sección y tenían nombres en náhuatl. Yo era de la patrulla Mazatl, que es venado, otros estaban de la patrulla Coyotl, otros de la patrulla Coatl. Entonces cada uno tenía su propia, incluso dentro de estas mismas patrullas, su propio como simbolismo, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de la patrulla era como un escudo diferente para cada uno y solo los miembros de la patrulla conocían el significado. Entonces, el guía de patrulla le transfería ese conocimiento al que era aceptado dentro de la patrulla. Entonces, había como unos microcódigos en esas patrullas que a su vez no eran conocidos por otras patrullas, pero todas entre sí tenían este marco simbólico de la mexicanidad. Y, Y y es para muy, conocer... muy interesante que te hago ahí una interrupción porque el tema de los scout, tú sabes que también tiene algo de marcial, ¿no? O sea, algo relacionado con Sí, lo el origen es militar, ¿no? Por marcial. lo El jerárquico. fundador era militar. Exacto, Baden Powell. Y lo que pues yo recuerdo y que viví también es que ahora lo relaciono con lo que he estudiado en cuanto a antropología, es cómo esa formación jerárquica, ritualística que está tan metida pues en nuestro cerebro, en la parte más antigua de nuestro cerebro, está también muy conectada con precisamente por lo ritualístico con lo espiritual, con esa parte al menos de la espiritualidad que se apega a los rituales y a las formas que son tradicionales. Entonces, sí hay como una relación entre esos dos conceptos, ¿no? Que es como esa parte de lo jerárquico y marcial con lo espiritual. Así que, pues digamos que no lo había visto esa relación, pero creo que ahora me queda más claro. Sí, y creo que nuestro grupo Scout en particular tenía ese marco simbólico de candidato en nuestra sección, porque la persona que era nuestro dirigente era miembro del Grupo Maíz y antes había sido miembro, o lo seguía siendo, ahora no lo sé, de ¿cómo se llama? De la Gran Fraternidad Universal, de la GFU, y por lo tanto tenía muchos, y si no recuerdo mal, también era miembro de un grupo masónico en la ciudad. En los masones yo jamás estuve, por lo tanto, no, no, yo no conozco ese tema, pero sí sé que él era o había sido parte de una orden masónica en la ciudad. Entonces,
Yo creo que él, en su intención de crear el marco simbólico, que principalmente, ya te digo, era con base en los principios de la mexicanidad, pero también en algunas ceremonias o en algunas entregas de insignias o reconocimientos, sí que había, después lo supe, componentes de las ceremonias masónicas. No sé cuáles, solo sé que había algunas, eh, y poca cosa más. Sí, no, bueno, yo también, fíjate que también estuve siempre como cerca de personas que pertenecieron a las masonerías, pero tampoco nunca me llegué a vincular directamente con ninguna de ellas. En cierto modo, como que yo veía que, o lo que yo percibía es que la masonería era como este componente ritualístico, místico de las personas con un poco más de dinero. Me parecía a mí Mm, que era, o con mejores conexiones tal vez, porque siempre vi que los líderes, digamos, espirituales que conocía yo en estos grupos que yo veía era, pues siempre tenían como esa ilusión de convertirse en masones o había como algunos de ellos que también estaban aspirando a hacerlo. Entonces, también hay como que había un tema de clasismo involucrado en esa parte. Pero bueno, volvamos a tu historia. Entonces, llegas con ya bastante bagaje porque pues has leído 9 libros de Carlos Castañeda, entonces ahí ya tú tendrías mucha información sobre plantas sagradas, sobre guardianes, sobre temas de lo que tú llamas realismo mágico, que yo también estoy totalmente de acuerdo. Y entonces cuando llegas a Maíz, ¿cuál es tu actitud? Porque digamos, para mí entrar a lo muisca, como lo he narrado, fue como una expectativa enorme porque yo tenía mucha curiosidad de entender lo que había visto en el Yagé y también cómo de transformar mi vida. Pero digamos, lo que veo que fue un proceso más largo, más pausado. Entonces, ¿cómo fue tu actitud frente a lo que estabas por conocer en Maíz cuando llegaste al grupo? Bueno, fue un reaprendizaje de muchos de los elementos que a mí nos fueron inculcados durante la adolescencia de manera involuntaria, por así decirlo, o sea, cómo se hacían las ceremonias, cómo respetabas cómo ofrendabas tabaco a la hoguera o a la fogata, cómo hacías la fogata, por ejemplo, cómo para hacer una fogata no debías usar productos químicos por ser sintéticos, sino deberías encenderlas con cerillos de madera o con papel, pero nunca utilizar productos industriales. Entonces, el, 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 mi actitud cuando yo entré a Madrid fue como de llegar a la fuente de la información de la cual emanaban las pistas, un poco así, que yo había tenido durante, durante la adolescencia, ¿no? Y un poco ir hilando las narrativas que yo escuchaba en en las leyendas que escuchaba en la fogata, de los cuentos que escuchaba en la fogata, de las canciones que aprendíamos en los scouts para cantar en la fogata. Y Claro. fue como llegar a de dónde venía todo, de dónde emanaba todo ese conocimiento. Y un poco eso, esa era mi actitud y mi expectativa. Bueno, y entonces, bueno, ya cuando te vinculaste, ¿cómo era la dinámica? ¿Cómo podrías describir tú más o menos el proceso? Porque pues yo sé que ya has escuchado muchas de las cosas que yo he narrado que se vivían dentro del proceso muisca, como las ceremonias, los círculos de palabra, algunos recorridos de territorio, bueno, este tipo de cosas. ¿Cómo era la dinámica normalmente y un poco la organización del grupo? Pues la organización estaba principalmente dividida en dos grupos. Nosotros, que éramos el grupo de jóvenes, que éramos como un grupo de algunos que veníamos de los scouts y otros que eran hijos de el segundo grupo, que era el grupo de los adultos. Y estos eran los que estábamos en la misma ciudad y nos reuníamos cada semana para hacer lo que llamábamos la disciplina, que eran una serie de ejercicios que algunos de ellos se basaban en un libro de Castaneda, el de Pases Mágicos, y algunos otros ejercicios de lo que llamaban también tensegridad, que no eran prácticamente yoga, porque yoga como tal no hacíamos, sino que eran como ejercicios, así le llamamos, así la disciplina. Entonces, una vez a la semana hacíamos la disciplina. De pronto eran Era, como unas era- catas, como estos movimientos así que se hacen con las manos y cosas así. pues eran movimientos de coordinación que hacías con otra persona o en grupo. Bueno, hacías en grupo, pero también en individual. Si tú buscas Tensegridad y Carlos Castaneda, son muchos ejercicios que tienen nombres que ya me he olvidado de ellos, como el pase de poder o la danza o cosas así que tenían como diferentes etapas, ¿no?
ejercicios de primer nivel o de primer círculo de atención. Ahora estoy quizás volviendo a mis recuerdos y no sé si sean muy precisos. Sí, Ejercicios del primer círculo en primer círculo, después del segundo círculo, tercer círculo. O sea, hay que decir que esos ejercicios activaban diferentes momentos de la conciencia. Entonces, comenzabas por los más básicos, eh, porque creo que bueno, ahora sí creo que era la idea, no podías pasar de la oscuridad de las tinieblas modernas a la luz resplandeciente de la verdad con B claro. mayúscula, porque te cegarías, ¿no? Es como salir de la cueva, como en el capítulo que planteas de cueva. Sí, No puedes salirte de la cueva de la noche a la mañana porque quedarías ciego. O sea, la luz te dejaría ciego. Por lo tanto, ellos en la narrativa van graduando esa parte de la disciplina. Además de la disciplina, se hacía un desayuno en ese día. Y ahora que estoy recapitulando, creo que nos reunimos 2 veces a la semana. En una era solamente para tener la disciplina, que creo que era por la mañana, y el fin de semana era para tener las reuniones de grupo y compartir, por ejemplo, qué habíamos soñado, cómo nos habíamos sentido, para recibir cuando venía algún representante de los mayores. Estamos hablando del año 2000, 2001, no existían ni Facebook ni redes sociales, no mucho menos claro. videoconferencias, y no había manera de hacer algo online, por lo tanto, recibíamos a gente que venía de donde venían los mayores, que los mayores era como ese sitio geográfico, pero que no te pueden decir dónde es, no sé por qué, y que vienen y te dan el conocimiento, la palabra, y tú los escuchas atentamente, convives con ellos o con ellas, haces algunas fiestas, cantas música mexicana. Eso sí se incentivaba mucho poder de tocar o practicar música tradicional. De hecho, creo que gracias a eso pude encontrar una de las cosas que tiene mucho que ver con mis raíces familiares, ancestrales. Esas sí son ancestrales, pero no de hace 1000 años, sino de hace 50, que es Ujú. un tipo de música tradicional de mi región en México, que en muy poco tiempo logré aprender a cantar, bailar, etcétera, porque creo que venía en mis propios referentes de mis abuelas, que nacieron en la misma región donde se Claro. tocaba esa música, y que formaba parte de esta convivencia, ¿no? Con el grupo. Y así fueron años y años y años. En algún momento alguien del grupo tenía un terreno en las afueras de la ciudad, como a media hora, y allí también íbamos a sembrar, allí a sembrar maíz, a sembrar calabaza, a practicar agricultura. No era ecológica porque le poníamos también fertilizantes y esas cosas. Y allí también cuando venían algunos de los mayores, hacíamos algún tipo de comida allí en el campo. Eh, yo incluso alguna vez me planteé y desarrollamos una especie de cabaña de bambú para poder tener un espacio más en condiciones, porque era un terreno sin construcción. Y en fin, esa era un poco la dinámica durante todos esos años. Pero esto suena como que era una aldea, o sea, había un lugar, una Había finca. una, había una finca que intentaba o intentó llegar a ser una aldea, pero que en realidad nunca, hasta donde yo me quedé, nunca nadie vivió ahí porque no tuvo nunca ninguna construcción. Creo que la única Sí, construcción que se llegó a hacer fue un estanque de agua para poder poner allí agua y poder tomar de esa agua para sembrar, porque era un agua estancada, no tenía un sistema de filtrado ni nada, y que creo que tenía 1 hectárea. Entonces la idea era de poder construir allí una especie de aldea, comunidad, para tener pues una vivienda para que alguien ahí fuera el guardián del terreno, y, pero nunca se llegó a realmente hacer ninguna obra allí. construcción. Pero entonces, ¿No? en esa finca ustedes se reunían semanalmente o esto era algo que sucedía todos los días o como. Sí, no, cuando llegó el tema de la finca, sí que nos reuníamos casi cada fin de semana. Salíamos por la mañana, hacíamos las labores del campo, comíamos allí, llevábamos la comida, la preparábamos ahí. Claro, igual como tú lo has mencionado, muy segmentado, las mujeres cocinaban, los hombres labraban la tierra. Después del trabajo de agrícola, como la 1, todos comíamos. Después, en lugar de hacer siesta, cantábamos música, tocábamos música en un momento del día, y hacia las 4 o 5 de la tarde ya volvíamos. Era, sí, o sea, se ve que era un sentido comunitario, había un sentido comunitario bastante
fuerte. ¿Y cuántas personas más o menos crees tú que hubo durante el periodo en que tú participaste? Yo creo que había alrededor de unas 25 personas, 25 máximo 30. Ujú. Pero, pero digamos, ¿eso era como apenas un grupo dentro de Maíz o eso era todo Maíz o era como en tu ciudad, era algo así? Pues eso era todo lo que yo conocía de maíz. Eso era todo el maíz que yo conocía. Sabía que había maíz en otros lados. En otras partes sí que había otro grupo que también era maíz y eran como nuestros hermanos de la otra ciudad que estaba como a, no sé si 14 horas, muy lejos. Eh, y que alguna vez algunos de nosotros íbamos a esa ciudad y ellos venían aquí también donde estábamos nosotros y esos eran nuestros conocidos del otro grupo maíz, o sea, de la otra, digamos, sección del grupo maíz. Yo no sé por qué el otro grupo estaba tan lejos de la capital y nosotros también estábamos lejos de la capital, pero ¿De qué no ciudad sé por qué me no había. recuerdas que era tu El otro grupo estaba en una grupo? ciudad que se llama, todavía no, en la ciudad existe, se llamaba Solo, en el estado de Guanajuato, y nuestro grupo estaba en la ciudad de Jalapa, que está en el estado de Veracruz. Ah, ok. Todas dos fuera de la Ciudad de México, como 5 horas, o sí, ahora menos, pero como a 5 horas de distancia del centro de la ciudad, del centro del país. Sí, claro. Ok. Y bueno, entonces estaban allí haciendo todas estas actividades comunitarias, pero en la parte ceremonial, digamos, ¿ustedes involucraron en algún momento plantas de poder, peyote, amanita muscaria u otras? Pues no, solamente había alguna ocasión, yo nunca fui, en que se hacía un peregrinaje, y así le llamaban peregrinaje, a conocer a unos señores en Sonora, pero solamente iban los más avanzados, o sea, los adultos. Nosotros éramos los jóvenes, por lo tanto no Claro. podíamos ir, y solamente iban los adultos. Y los adultos viajaban, pero no iban no sé si en sus ceremonias tomaban algún, que yo sepa, no tomaban nada, porque ya lo hubieran contado al regreso, más temprano que tarde. Pero en esos viajes a Sonora, en el norte, muy al norte de México, iban a ver a uno de los abuelos que tenía el conocimiento de las plantas sagradas y en esa zona, supuestamente, es donde también había plantas sagradas como el peyote. E incluso en la misma casa que se alquilaba para acoger todas las actividades de maíz en Jalapa, alguna vez llegué a ver que alguien llevaba una planta de peyote en una maceta y allí estaba plantada, ¿no? Como tener una planta sagrada. En México el peyote no es una planta prohibida, al contrario, es una planta que está permitida, eh, pero no tiene digamos, no es como una marihuana, ni mucho menos, ni como otras plantas que podrían llamarse alucinógenas. Y esa fue la única planta que yo vi de peyote y ahí estuvo en la casa de siempre. Pero Ah, nunca ni en ninguna sí. ceremonia se usaban ningún tipo de alucinógeno ni ninguna otra planta que llamaban plantas de poder, Ujú. precisamente porque como su poder era tal que no cualquiera las podía tocar, no las podía entrar en contacto con ellas, y por lo tanto ni los adultos y mucho menos los jóvenes teníamos, había ceremonias, o Ujú. sea, eso ya era como para los mucho más, para los abuelos. Sí. Tabaco sí, me comentaste. El tabaco se usaba para poner en las fogatas y lo que se fumaba en algún momento y rara vez, había una especie como de pipa, una pipa bueno, una pipa sagrada que eran como diferentes piezas que se ensamblaban y en alguna ceremonia, una vez al año podía ser, que se fumaba esa pipa colectivamente con tabaco, no sé de cuál tabaco era. Y los adultos, cuando fumaban, algunos de ellos fumaban puros, Sí, puro cigarro, cigarro. cigarro, no Ujú. cigarrillos, sino cigarro de tabaco Sí, de puro. acuerdo. Ah, bueno, pero tú no llegaste a utilizar el tabaco No, de ceremonialmente. hecho, nunca ni aprendí a fumar, ni sé fumar de ningún tipo de tabaco y cuando alguna vez experimenté con el tabaco, no le encontré, la verdad, mayor efecto ni en mí, ni en mi cabeza, ni en mi gusto. Sí que tenía yo compraba, cuando a veces íbamos, como todavía íbamos a los scouts, hasta los 27 yo fui a los scouts también,
íbamos de excursión a zonas del estado donde producían tabaco. Entonces compraba yo las hojas de tabaco para poder usar en las ceremonias o en las fogatas, y hasta ahí. Y algunos tabacos que compraba o puros, eh, pues se acababan echando a perder porque nunca los fumaba, y Jalapa es una ciudad muy húmeda Claro. y se Ok. humedecían y ya, no servía. Sí. Bueno, y entonces, bueno, me queda claro como la dinámica cotidiana que me parece pues, pues bonito, ¿no? Siempre todos estos procesos tienen también una gran parte como de ese sentido familiar, ¿no? Que tú terminas creando amistades y, pues unos recuerdos que son invaluables, como lo he contado yo. Imagino que también tienes muy gratos recuerdos de esa parte, pues digamos, de la gente con la que interactuabas. Sobre todo de la comida y la gente, claro. Pero la comida era, pues, Dios mío, era deliciosa. Era una comida muy sabrosa, y comer en el campo. Yo creo que nunca he comido tanto en el campo o tantas veces en el campo de manera recurrente, en buenas condiciones, porque cuando vas con los scouts a acampar, pues te llevas de casa una lata de atún, un pan, o sea, realmente no te haces un platillo o un banquete en el campo cuando estás en los scouts. Al menos en mi grupo no es así. Pero cuando iba con maíz al campo, realmente se comía súper bien, y realmente la convivencia era muy interesante, muy amena, y la parte de la música, también era bastante, porque además de música había baile, los mexicanos bailamos mucho, por lo tanto, Ujú. poder bailar fíjate, a los 20 pocos años, estar bailando música como la que ahora diríamos que bailan los viejitos, que ahora los viejitos Ujú. bailan Bee Gees. Ahora los viejitos somos en la época de los Sí, Bee Gees. sí. Pero hace 20 años los viejitos eran los que bailaban cosas de los 50 o 40, época, música de Pedro Infante y esas cosas. Cantar esa música como un adulto joven a los 20 años en el siglo XXI es tan raro. O sea, realmente cualquiera de mis compañeros de la secundaria o la preparatoria o la universidad, yo era súper completamente ajeno a la música que ellos escuchaban, a la música que ellos bailaban. Y como yo nunca me gustó, ni antes de maíz ni después de maíz, ir a las actividades nocturnas de discotecas y eso, realmente nunca lo eché en falta, nunca nadie me invitó, quizás porque yo era muy antisocial y nadie me invitaba, pero nunca tuve ese conflicto o de pensar, estoy bailando con una señora de 60 años cuando yo tengo 20, cuando debería estar bailando en una discoteca con otra de mi edad, y cosas Sí. dices, eso era eso, y ahora lo veo y digo, es rarísimo, realmente, no sé si sentirme privilegiado, pero por lo menos sí que me siento fuera del canon de un adulto joven de 20 años en México en el año Sí. 2000 o 2001. Y la comida además, pues tú sabes que el referente que tenemos en todo el mundo de comida mexicana es tacos, burritos, chilaquiles y todas estas cosas. ¿Es esta comida ancestral que tú, bueno, lo que tú compartías, era ese tipo de comida tradicional o había Sí. otras cosas muy distintas? No, había también mole de diferentes tipos, que se hace Ujú. con cacao, que se hace con chocolate. Como eso también había que aprender a hacer, las mujeres sobre todo tenían que aprender a cocinar, eh, como las abuelas, pues también se compraban sus herramientas, su molcajete, o sea, esa piedra de molienda, ese Ujú. mortero de Sí. piedra volcánica, que ya no, o sea, sí teníamos licuadora, o sea, o batidora automática, pero no sabía igual. Por lo tanto, cocinar de esa manera es excepcional hoy día. O sea, hoy sería una comida gourmet, Sí, porque es una totalmente. manera es un slow food, que en esa época no sé si ya existía el nombre, pero era slow food total. Las mujeres pasaban toda la mañana cocinando el arroz, las Ujú. verduras, el mole, chicharrones. O sea, había una gran cantidad de platillos de la comida tradicional que se inculcaba, incluso cuando en Navidades, por Navidad, se hacían también por grupos pequeños, entre por ejemplo, los jóvenes hacían un peregrinaje, era un viaje a una ciudad, en otra ciudad de México, para conocer la cultura, conocer la comida, conocer el territorio. Yo, como con los scouts ya había viajado un montón, pues muchos de esos sitios ya los conocía, pero ya no iba como scout, ya no iba con mi uniforme scout a conocer a otros scouts, iba con un grupo de personas que habían pasado por una iniciación y que iban a hacer un viaje, pues un peregrinaje, como se hace ahora mismo al Vaticano o a la Virgen de Lourdes,
tenía una finalidad más espiritual que en los scouts, que es más recreativa. Excelente, no, ya me está dando aquí hambre escucharte hablar de todas esas delicias y sí, no, en lo antiguo también en Colombia las abuelas se tardaban desde por la mañana hasta por la noche en la cocina. Entre otras, una de las razones que muchas, tal vez uno de los motivos pues digamos, de muerte más común en las mujeres era todo el humo de leña que ellas aspiraban durante su vida. Entonces eso se Sí, traducía en una cantidad de problemas. Pero bueno, todo lo que el sacrificio que hicieron por nosotros es invaluable. Y bueno, entonces, digamos que en todo esto, pues lo que veo que también es como común es esa diferenciación entre las labores de hombres y de mujeres, ¿no? Que es, allá también había como grupos específicos para mujeres y específicos para hombres, como los círculos de mujeres o cosas de ese estilo. no, los círculos, al menos que yo recuerde, los círculos los círculos de jóvenes tenían, a la mayoría éramos hombres y había solo una mujer. Y en el círculo de adultos habían casi mitad y mitad. Y la persona que venía por parte de los abuelos eh, era mujer. La persona que venía por parte de los abuelos era mujer. Entonces, cuando se hacían los ejercicios de la llamada disciplina, sí que había se decía, por ejemplo, que las mujeres cuando estaban en su periodo menstrual no podían participar de la disciplina. Sí, eso es común. Eh, y, am, y creo, si no recuerdo mal, que también las mujeres tenían una disciplina especial por ser mujer. No sé cuál era, porque no soy mujer, pues no me Obvio. tocó nunca ir, pero sabía que había una especial para mujeres. Y en la parte de la convivencia, sí que había mucho en la segmentación de mujeres y hombres. Ahora que estoy recordando también el momento de cuando se hacía un viaje juntos de la otra ciudad y nosotros, a algún viaje sí recuerdo, que también sí que había diferenciación en habitaciones para hombres y habitaciones para mujeres. Pero eso hasta en los scouts se hacía también. Sí, sí. Los varones en las mismas zonas de acampado hay varones y mujeres separadas. Ahora no sé cómo es. Sí, normal. ¿Y cómo era la cosmogonía, como digamos la cosmovisión del grupo? ¿Había como tal una doctrina específica que se impartiera con respecto a, a cosas como Dios, como la muerte, como ese tipo de cosas? Pues en las reuniones semanales, la persona que venía nos daba algunas charlas acerca de algún tema en particular, de algún tema que también tuviera que ver con la época del año en la que estábamos, como el Ujú, equinoccio, el solsticio, eh, el- los equinoccios o los solsticios, o también la época del Día de Muertos. Y en algún momento también para captar nuevos adeptos también se hacían algunas conferencias que se daban a conocer, pues estamos hablando del año de los 2000, no había internet tanto, por lo tanto todo ujú. se hacía con carteles, colocando en en las cercanías de la casa donde nos reuníamos, y a partir de allí, en esas conferencias, sí que se hablaban, por ejemplo, del masajes, de los chakras, la... Y sobre todo, más que una doctrina, que no sé si la había como tal, sí que había esta idea de recuperar el México ancestral, de Ujú, recuperar las raíces de nuestro país, de nuestros antepasados, este nacionalismo ancestral que no es el nacionalismo decimonónico, que ese es otro, sino realmente ir a buscar a los abuelos que han preservado la tradición desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y que por la era del acuario en la que habíamos entrado a partir del 86, creo que fue, estábamos en un momento del despertar de la conciencia de la humanidad ujú. y por lo tanto Sí, había como una misión de, de despertar la mayor cantidad de conciencias posibles, comenzando por la propia, y por eso se hacen esas conferencias. Pero es verdad que no había una temática como tal, como en los scouts, que sí que había un temario, que sí sí. había un plan pedagógico, educativo, internacional, no solamente local. En este caso no, más bien había como ciertos temas que a veces se tenían que repetir porque había gente nueva en las conferencias, pero los temas que se comentaban al interior
del grupo de jóvenes, que es en el que yo estaba, pues era más bien, había una cierta parte de doctrina moral en cuanto a la sexualidad, en cuanto al uso de la energía, en cuanto a, a cómo conducirnos en la vida diaria, y otra parte en cuanto a ciertas enseñanzas o temas que podían ser recuperados de los libros de Castaneda, pero también a veces mezclados con los de Samael Aún Beor, Ujú. ahora no recuerdo su apellido, que Sí, aún peor. también entraban allí en el mismo saco. Entonces había una bastante gran diversidad de temas. Claro, en esa época tampoco había PowerPoint, no tenías como estos materiales, eran Ujú. prácticamente conferencias de una persona que hablaba de cierto tema y que se documentaba quién sabe cómo y que lo presentaba como, pues como podía, ¿no? Como bien Sí, podía. claro. Sí, ahí ya estamos como llegando a otro punto común, ¿no? Con la historia de los grupos ancestralistas y es esa relación tan estrecha que hubo con la Gnosis, ¿no? Que es como el movimiento latinoamericano, diría yo, o hispanoamericano, porque incluso en España hay grupos gnósticos y, digamos, samaelianos. Y que mucha gente no, inclusive dentro de Colombia, que están por fuera de la esfera de lo espiritual o de lo esotérico, no saben quién fue Samael Aún Weor. Y yo pienso que es probablemente uno de los colombianos más influyentes en la historia de la humanidad. Pues hasta Porque que tú lo dijiste, yo supe que era colombiano. sí, no, nacido en Bogotá, de nombre Víctor Manuel Gómez de nacimiento. Y pues va pronto vas a escuchar un episodio dedicado específicamente a la vida de Samael, porque pues es fascinante, la verdad es que lo he investigado bastante y pues porque digamos que dentro de mi grupo fue, a pesar de que al principio, como he contado, era todo ancestralidad, todo indigenismo, con el tiempo se fue revelando cada vez más el carácter gnóstico de tanto los mayores como de la doctrina, aunque no había también igual que lo que tú cuentas, no había como una doctrina muy clara, esto era también temas que se hablaban y que giraban hacia ciertos temas que normalmente tenían que ver con sexualidad, con moral, con ética y otras cosas, pero sí, fuimos llegando a ese punto en el que fue quedando cada vez más claro que en lo que estábamos participando realmente era una doctrina gnóstica. Pero bueno, antes de llegar como a esa parte, te quería preguntar cómo era, si hubo trabajo con comunidades indígenas realmente indígenas en México con el grupo en el que perteneciste. Francamente no, porque según el criterio de las leyes mexicanas, un indígena el principal criterio es lingüístico. Y el principal criterio lingüístico, pues ninguno de nosotros hablaba una lengua indígena y nunca recibimos a alguien que hablara una lengua indígena, en realidad. El que alguna vez sí que hablaba una lengua indígena era este abuelo mayor que estaba en Sonora, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que nunca lo conocí personalmente, pero yo recuerdo que él nos envió o nos llegó a nosotros un libro de la lengua eh, yaqui, la lengua yaqui, de los Ujú. yaquis de Sonora. Y en ese diccionario yo recuerdo haber tenido en la habitación un dibujo del cuerpo humano y con las palabras en yaqui de las partes del cuerpo, codo, oreja, boca, cara, Ujú. cuello, pecho, cintura, rodilla. Entonces cada mañana o cada que pasaba por esa puerta, pues la veía y me acordaba de una palabra. Pero esa es ridículo, no podría seguir una sola palabra en yaqui nunca, pero eso era lo más cercano. Sí que se hacía mucho énfasis en visitar zonas arqueológicas para ver si visitando las zonas arqueológicas nos encontrábamos algún abuelo, porque aquí también Sí, es bien interesante el tema, la narrativa de que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. aparece el Por lo maestro, tanto, sí. si ibas a una zona arqueológica y tenías algún encuentro con algún indígena sabio ancestral, pues era porque estabas preparado, no era por la suerte, sino era porque estabas preparado y pues allí él te encontraba a ti, no tú a él. Eso es muy de los Jedi, creo que también. Sí. Y no sé quién le copió a quién. Y entonces, sí que yo como arqueólogo y como desde los
identificados. Yo había visitado muchísimas zonas arqueológicas, nunca me había encontrado con ningún indígena. Bueno, sí que había indígenas, los que venden allí son indígenas. De hecho, hice mi tesis doctoral y entrevisté a un montón de indígenas, a gente indígena que incluso hablaba la lengua indígena, pero decían que no era indígena. Eso es otro tema. Pero en maíz, los indígenas sí que eran como, sí que se intentaba reivindicar a los indígenas o lo indígena o la idea de lo indígena, pero nunca, nunca, nunca fuimos a una comunidad de indígenas de verdad, a convivir con ellos o a quedarnos con ellos o a invitar a alguien de allí a que nos enseñara cómo hacer tortillas, por ejemplo, Claro. cómo matar una gallina, o cómo cocinar tal, o cómo cultivar tal. No, eso sí que no. Más bien teníamos experiencias etnográficas, por así decirlo, en ciertas fiestas populares de comunidades que alguna vez fueron indígenas, que ahora son mestizas y que preservan ciertas tradiciones. Eso sí que lo hicimos. Ujú. Y hay otro, bueno, la segunda categoría de indígenas en México son los indígenas por adscripción, lo cual también es, no es tan sencillo, y también como ser indígena no tiene tantos beneficios. Sé que en Ecuador, cuando cambiaron la ley, de la noche a la mañana la población indígena se duplicó, pero era porque ser indígena te daba ciertos beneficios fiscales o económicos, Sí. y, y por lo tanto pues convenía no ser indígena. Ujú. Ahora, como no conviene serlo, pues tampoco los que lo son, tampoco te lo Tampoco dicen, quieren reconocerlo. y no Sí, lo en quieren reconocer. Colombia ese fue el proceso de autorreconocimiento indígena, que también por ahí he contado por encima, que básicamente hubo una ley en la que se estableció que cualquier persona mestiza podía reconocerse como indígena, pero la verdad es que no hay ningún... Podría haber algún tipo de beneficio, digamos, por ejemplo, con universidades que tienen cupos específicos para indígenas, y el hecho de haberse autorreconocido podría, digamos, tenerse en cuenta, pero pues eso ya también depende del fuero de cada universidad o de cada entidad, si acepta que pues en muchos casos había personas como mi esposa, que es de ojos verdes y rubia, y que se autorreconoció como indígena, pues que la acepten o no como tal, ¿no? Pero pues sí, realmente pues no es una cuestión que les dé automáticamente ningún beneficio. Y bueno, y entonces te iba a preguntar si tú tuviste la oportunidad de conocer algún mayor o un maestro, digamos, en ese camino y con esa visión de Sí, encontrar algún maestro que se te presentara, pues. sí, las personas que iban a nuestro grupo en Jalapa, sí que algunos de ellos, bueno, la persona que los llevaba nos decía que venía del grupo de los mayores, y en algún momento incluso, no delante de ellos, pero sí como en petit comité, casi como diciéndote el secreto de la vida, diciéndote que esta persona que había venido, su nombre real es Don Juan Matus, o o sea, personajes de los libros de Carlos Castaneda que salen Ujú, allí. Don Juan, o bueno, el que era Don Juan era el que estaba en Sonora, o algunos otros que habían venido, pues que eran ahora no recuerdo ni los nombres de los personajes del libro, pero claro, como estábamos tan abduidos en cierta medida, jamás el sentido, el espíritu crítico pasó por mi mente en pensar si realmente esas personas eran las que estaban en los libros, ¿no? ujú. Porque, bueno, quien te lo decía, tú confiabas en ella y te lo creías. Tampoco le preguntaba yo directamente para preguntarle si era cierto. Veto a saber si era o no era. Eh, la idea es que te quedabas con ese pensamiento en la cabeza y decir, wow, estuve con don aquel o don aquella. Después también, años después, ya hasta cierto punto se quedó como un poco hasta broma decir don aquel, me lo dijo don aquel, como decir, créeme porque me lo dijo don aquel o doña aquella. Aunque no supiéramos ni quién era, es como decir, Sí. es como hacer esa broma de esa incredulidad en cierta medida, ¿no? A partir Ujú. Sí, de, sí, de, sí. de, de una fe casi dogmática, que no te obligaban a creer sin dudar, pero te sentías tú mismo mal de dudar, ¿no? De dudar que eso no fuera así, Claro. ¿no? Claro, si me lo dice doña fulanita es porque eso es así, y que esta persona que se presenta como Pedro en realidad es don Juan, cosas así. Claro, te explota la cabeza de pensar, wow, esta es la persona que saltó de un precipicio y no se murió y apareció, no sé, en otra parte del mundo, se teletransportó, cosas así.
y te entra la Ujú. curiosidad y como tú lo comentabas en un capítulo, esa necesidad humana de contar, de creernos historias, de contarnos y creernos historias. Sí, Que claro, sí, si sí, no te las creen, no te las cuentan y viceversa. claro. Y bueno, en fin, a diferencia de algunos ejemplos que tú has mencionado en tu podcast del aprovechamiento económico que se hacía de esta incredulidad, perdón, de esta ingenuidad, en mi caso no fue así, porque nosotros los jóvenes éramos los que aportábamos una cantidad mensual ridículamente pequeña que no representaba económicamente que dejarnos sin casa, sin coche, sin familia. Así que no creo de nuestra parte que hayan buscado un interés económico, al menos en los jóvenes. Sí que siempre me llamó la atención que había como dos cosechas, como dos fechas en el año en las cuales se pedía un donativo o un esfuerzo extra para la comunidad de los mayores, ¿no? Y esa edad siempre coincidía con el aguinaldo en diciembre y con la paga extra en verano. Ujú. Claro, Como como yo lo no que llamamos la trabajaba, prima. sí, como yo no trabajaba, no tenía aguinaldo y tampoco tenía prima, para mí eran dos fechas al año en las cuales alguna vez me esforzaba económicamente para poder aportar algo más. Pero nunca se me recriminó por no aportar lo mismo que otros, porque como se me daba en un sobre cerrado, no sabías, sí que le ponías tu nombre, así sabían quién qué daba a quién. Al menos yo no lo sabía, pero la persona que abría los sobres sí. Así que este dinero, este donativo que se hacía, pues nunca me Claro. desfalcó y nunca tuve que vender nada, ni tuve que privarme de grandes, de grandes cosas materiales para poder hacer ese donativo. Sí, no, eso fíjate que digamos que yo lo he visto, la parte económica que por lo menos yo analicé dentro de los grupos que en los que estuve, por lo menos con los muiscas, era similar, o sea, a los que participaban, a los jóvenes, a la gente que de pronto no tenía mayores recursos, que me parece curioso, pero el abuelo Suagagua se refería a los que tenían poco dinero, les decía los espichados. Entonces, esto es más o menos, de hecho, a ellos inclusive él les colaboraba, muchas veces vi que él les daba dinero, pues no mucho, pero pues para por lo menos que pudieran comprarse algo de comer o para un transporte, pero a la vez utilizaba mucho el trabajo de ellos. O sea, todo el tiempo ellos Sí, estaban en función de ayudarle y de hacerle diligencias y de colaborarle. Entonces, en realidad había como un poco de trabajo mal pago más bien, pero por otro lado era los contratos que hacían con el distrito, porque como también dentro de esto, de más que también lo lograste ver allá, los alcaldes y gobernadores en algún momento trataban de involucrar comunidades indígenas o procesos que fueran ancestrales en sus programas de gobierno, entonces ahí había contratos, entonces los contratos eran para dictar charlas sobre ancestralidad o sobre el cuidado del medio ambiente y ese tipo de cosas los abuelos los aprovechaban. Pues que la verdad yo no le veo problema, pues una cosa legítima, ellos cumplían con lo que se decía. Era más el hecho de que los que les ayudaban muchas veces no recibían una contraprestación favorable, pero digamos que por otro lado estaba el aprovechamiento ese sí ilegal que yo considero que es totalmente negativo y es cuando encontraban personas específicamente vulnerables, de pronto demasiado crédulas y generalmente con algún problema personal en su vida que requiriera o que según ellos requiriera un trabajo, pues una liberación, una... Entonces ahí ellos lo hacían muy calladamente porque no era algo que se enterara nadie más, pero muy calladamente le decían, bueno, yo le ayudo para que usted consiga ese trabajo y nosotros los abuelos nos ponemos a echarle tabaco, pero pues son 2 millones de pesos. O sea, no sé, imagínate hoy en día unos 15,000 pesos mexicanos o algo así. Entonces, wow. ese tipo de cosas sucedían y es como lo que he narrado, que no fue con los muiscas, sino lo que he narrado fue con indígenas de la selva que lo hacían, digamos así como que ven la oportunidad y se aprovechan. Sí, a mí en mi caso, si me recuerdo solamente una vez, y fue ya casi al final, que es el 2006 quizás. Quizás sí en algún viaje que tuve que hacer a Basoro, la otra ciudad donde estaba el otro grupo hermano de maíz, sí que había una persona curandero o curandera creo que era, que sí dice que me había visto eh, un mal que venía de mi familia, de mi padre,
y que pues si no me lo quitaba encima no podía seguir adelante o me iba a contar problemas en el futuro y que por lo tanto eso costaba, no sé, 5,000 pesos, una cosa así, que ahora, que ahora sigue siendo cierta cantidad de dinero y en esa época para mí, como todavía seguía siendo Claro. estudiante y no tenía muchos recursos, sí que me vi en apuros para conseguirlos y no lo conseguí todo, o sea, le dije, mire, solamente tengo 3,500 creo, entonces, si no me puede quitar el 100% o por los 5,000, si me puede quitar el 80%, Sí, o sea, es como, ¿sabes? Como las indulgencias del Vaticano o de la Iglesia en general que sí, también vendían, ¿no? negociando. De con cuánto dinero te quitan cuántos pecados, así que si no te quitan todos, pues por lo menos te rebajan la cuota para que no pases mucho tiempo en el purgatorio, qué sé yo. Em, algo así, pero realmente no fue, creo yo, no fue significativo. Y fue también en ese momento cuando comencé a dudar un poco de, de la efectividad o de la cierta transparencia de esa forma de proceder. Eso, no, cuéntame sobre eso, porque yo creo que ya llegamos como al punto en el que, bueno, han pasado muchas cosas, uno aprende muchísimas cosas, pero como que uno va viendo que poco se materializa de todas las promesas de conciencia liberada y revelaciones, poderes psíquicos, sí, prosperidad, abundancia que lleguen. Y entonces uno va preguntándose cosas. ¿Cómo viste tú eso? O sea, ¿cómo viviste ese proceso de ir cuestionando lo que estabas participando, lo que estabas aprendiendo? Bueno, primero en el 2005, cuando tuve que salir por 3 meses, tuve que, por mis estudios, tuve que viajar a Italia y después estuve en Francia, mes y medio en Italia, mes y medio en Francia y pasé por Barcelona y después volví a México. En ese entonces, en la narrativa del Grupo Maíz siempre se criticaba muchísimo a Europa por ser un continente de gente muy mayor, pero sobre todo de gente poco espiritual, de gente muy desarraigada de la ancestralidad y que por lo Ujú, tanto casi como un ejemplo viviente de lo que es una ciudad decadente, una sociedad decadente. ujú. Entonces, yo como tenía ese filtro en mis gafas para ver el mundo, veía solamente la parte decadente del continente en general, de la gente que pide dinero en las calles, de la gente que, que come muy bien, pero que las calles están sucias o cosas así. Y como coincidió con una época del año en Europa, que era octubre, cuando ya volvía, pues yo no estaba acostumbrado a vivir con tan poca luz en octubre, o sea, que se hiciera de Sí. noche en Francia, en París, que es donde estaba, que se hiciera de noche a las 5 de la tarde, pero ya de noche completamente dices, ¿what? Entonces, realmente como que entré, Ujú. ahí sí es la primera y única vez que he tenido homesick, esa nostalgia por volver, esa nostalgia de ya quiero mis enchiladas y mis tacos y ya me quiero ver a la Torre Eiffel, mi río Sena, estoy harto de... Porque también los franceses en ese entonces me trataron me discriminaron bastante en el 2005, razón por la cual cuando volví a México, además de casi volver sin querer hablar de Europa en Ujú, sentido positivo, también curiosamente, mi reacción fue aprender francés. O sea, es decir, me han ujú, tratado tan mal los franceses por no hablar francés que voy por mi propia voluntad a aprender francés. Y realmente ujú, lo logré, lo logré. Y mi crítica a Europa o mi crítica a lo que viví en Europa estaba muy sesgada por las gafas que tenía yo, porque realmente la experiencia que tuve fue muy buena y realmente si estoy donde estoy es en parte haber cambiado de mundo durante un breve periodo de tiempo, pero lo suficiente ujú. para darte cuenta que hay otra manera de sociedad, hay otra manera de vivir, hay otra manera de gobernar, hay otra manera de comportarse en el espacio público, hay otra manera de conducir, hay otra manera de, de, de tener seguridad pública. Y eso no lo teníamos en México, ni lo tenemos a la fecha. En Y por lo Latinoamérica, tanto, tal vez yo excepto fíjate, Chile. de Latinoamérica conozco muy poco. El único país que he viajado es Cuba y tampoco tengo buenos recuerdos, no tengo muy buenos recuerdos de Cuba y eso que no viajé durante maíz, sino 15, 10 años Ujú, después. Pero en términos generales, yo me fui dando cuenta en el 2005 que mi visión estaba muy sesgada. Pero claro, como yo seguía la narrativa de que Europa era un continente que estaba en decadencia por alejarse de la espiritualidad, también fue un punto de inflexión para darme cuenta que
que había otra parte del mundo donde las narrativas iban por otro lado. Y como también en Europa conocí otros scouts, y cosa que no había hecho hasta entonces, también me di cuenta que el movimiento scout podía no tener un marco simbólico, podía no tener rituales, podía no Ujú. tener canciones de alabanza a la naturaleza, por ejemplo. Podía ser, estuve en Francia unas 3 semanas de esta Ser estancia secular. con los scouts, en los scouts del sur de Francia, que son la asociación de scouts laicos, en donde ni siquiera usaban uniforme, no había formaciones, o sea, todo se regía por la coeducación, por la educación igualitaria, hombres, mujeres, niños y adultos, todos combinados, padres de familia con los niños, es decir, un entorno muy diferente al escultismo que yo conocía. Incluso me chocaba, o sea, yo iba mal uniformado y era el mejor uniformado de los scouts de ese grupo en Francia. Pero bueno, cuando ya yo estaba acabando la carrera de arqueología en el 2007, tenía que irme de la ciudad y ya en ese último año, por mi responsabilidad con los scouts, que ahora yo ya era responsable de un grupo, yo ya no podía dedicarle tantas horas y tantos días a ir a las actividades de maíz. También los adultos seguían siendo adultos y nosotros seguíamos siendo jóvenes, aunque ya casi teníamos 30 años, pero seguíamos siendo los jóvenes, ¿no? Y por lo tanto, ya iba menos, cooperaba menos, por lo tanto me tomaba menos en cuenta y ya importaba un poco menos. Por lo tanto, decir hasta luego, pues tampoco fue un trauma porque ya después sí que se descompuso la cosa, la persona que llevaba, que venía de Ciudad de México más o menos dirigir el grupo, se había descubierto pues que el dinero que le dábamos para los mayores en realidad lo usaba para otros fines, realmente Mm. y algunos de ellos, como ya teníamos generalizado el uso del correo electrónico, porque esto sí era bien interesante. No sé por qué, al menos quizás me equivoque, pero yo recuerdo que no podíamos estar en contacto con los de la otra ciudad y nosotros directamente. Siempre teníamos que pasar por la persona que era como el que viajaba o la que viajaba a una ciudad un fin de semana, la otro fin de semana, y así. Y eso a mí nunca me generó ningún problema porque tampoco sospechaba ningún tipo de triquiñuela, si es que lo hubiera. Y por lo tanto, ya después cuando algunos se separaron y por correo electrónico, todavía no había Facebook, me acuerdo, si no lo hubieran puesto en Facebook, también dijeron por qué se iban, que se estaba manipulando la espiritualidad, etcétera. Entonces, yo cuando me tuve que marchar, literalmente ya me tuve que dejar los scouts y dejar el grupo Maíz porque tenía una responsabilidad en un sitio arqueológico a 5 horas de la ciudad donde estaba. Así Mm. que no podía venir cada semana y así que ya por razones profesionales tuve que dejar el grupo y nunca más hasta la fecha he vuelto a ir a donde se reúnen. Ujú. Pero bueno, ahí mencionaste que entonces, bueno, se supieron muchas cosas. En esa parte que supongo que tú no la viviste porque pues tal vez lo hubieses mencionado de esa manera, pero en cuanto a la sexualidad, ¿crees que tenía que ver con esta doctrina gnóstica, el tema de que no se puede eyacular, que tienen que practicar el sexo de determinada forma, esto así, o sea, o qué escuchaste sobre eso? Sobre el tema de la sexualidad y si es que eso fue lo que rompió un poco la organización como estaba establecida, no, no, fue más bien un tema económico y fue un tema de Ujú. confianza. Y bueno, estaban combinados, ¿no? Un tema de confianza y económicos. Y también un poco como tú lo comentas en tu podcast, que algunos mayores o los adultos, mejor dicho, ya estaban un poco, tenían unas ideas distintas a la de la representante de los mayores. Y luego cuando algunos rompieron el cerco informativo de entre los de una ciudad y los de otra, pues también Ujú. comenzaron a compartir las versiones de ciertas cosas que la persona representante decía en un sitio y en otro. Y, Mm. y, y eso, y eso complicaba la confianza, ¿no? Al final yo no me fui tanto por el tema de la confianza, sino un tema porque ya no me veía yo aprendiendo más cosas, ya no me veía yo estando allí hasta la eternidad, porque después de 7 años, ver que en un terreno no puedes Claro. construir ni una cabaña, dices, pues a lo mejor
no vamos por el buen camino, o no estamos bien guiados, Ujú. o no es esto lo que nos va a llevar a realmente a despertar la conciencia de la humanidad, ¿sabes? Que es algo Sí. muy ambicioso y muy pretencioso, y está muy bien creerlo, pero, y a lo mejor hay gente que vive toda su vida haciéndolo y creyéndolo y siendo muy, muy fiel a ese ideal, pero nosotros a nuestra pequeña escala no lo estábamos consiguiendo, pero ni de lejos, ni de lejos. Y Ujú. además había ciertas, yo en la arqueología me basé en el método científico y muchos de los elementos que yo veía y para escribir mi tesis me tenía que basar en datos reales, datos contrastados. Por lo tanto, Ujú. cuando desarrollar más el marco teórico en mi sentido crítico para escribir una tesis y me doy cuenta que lo que me han enseñado pues es que el masaje del séptimo chakra te despierta el kundalini, no va del todo, No, no cuadra. no, como que algo no me cuadra, o sea, la narrativa comienza a hacer agua por diferentes partes y aunque no dudo que realmente pueda haber pruebas del kundalini o pruebas del séptimo chakra, eh, porque forma parte de nuestro material, de nuestro patrimonio inmaterial como seres humanos creativos. Eh, Así ha sido durante milenios. Yo creo que estar en un grupo que realmente mezcla de tantas cosas, había como Ujú. una cierta falta de coherencia o de integridad. O sea, todas las religiones y muchas, la religión católica mexicana es también una suma de muchas creencias integradoras prehispánicas combinadas con las católicas y me vas a ver si también las africanas, pero quizás porque han tenido un proceso de tantos siglos, ha amalgamado de una manera que no se notan los remaches. Pero en esto que yo estaba viviendo, los remaches salían por todas partes, salían por todas partes. Sí. Entonces, digamos que esa maquinaria eh, ideológica tan pequeñita, con tan pequeña escala, tan pequeño recorrido, a mí no me acababa ya de convencer del todo, pero no creo que el tema de la sexualidad haya sido el parteaguas. Sí que en las pláticas y en las charlas hablaba muchísimo de la abstinencia, a rajatabla. Yo creo que pasé más de, hasta llegué a tener hasta 2 años en una eyaculación eh, por una relación. Ujú. Así que Ujú. bueno, ni por una relación ni por ningún otro tipo de masturbación ni nada, porque había ese convencimiento, ¿no? Y ya lo veía tan normal que para mí no lo echaba en falta. O sea, ya no recordaba ni qué se sentía, Sí, literalmente, sí. porque yo estaba haciendo mis deberes y eso me daba energía y eso me mantenía con energía para poder seguir avanzando en el camino del guerrero, porque ese es el nombre del camino. Eso sí, el camino del guerrero. Y en ese camino del guerrero, pues las batallas se libran con uno mismo. Y eso sí esa parte de la narrativa me agradaba mucho porque no competías con otros, competías contigo mismo, Ujú. con tus demonios internos que sacabas en un temazcal, que sacabas en una danza, que sacabas en una meditación que también hacíamos. Y esa parte de las meditaciones eran para mí muy interesantes. Y creo que vivir entre una franja de edad donde muchos jóvenes en esa época de la vida en México era muy fácil caer en el alcohol, en las drogas, en el narcotráfico, creo que me mantuvo en una cierta, hasta por así decirlo, una cierta burbuja que me Ujú. protegió de muchas Sí. otras cosas que además de estar dentro de los scouts, que también era otra especie de burbuja de protección, eh, evitó que yo hiciera de mi vida otra cosa. No, es cierto, eso realmente pues tienen muchas cosas provechosas, pero digamos que ahí sí lo que tú viviste, hay muchos, cuando uno empieza a cuestionar las cosas o abrir su mente a otras formas de pensamiento, al pensamiento científico, entonces entra el conflicto. Tú, para ti como estudiante de una ciencia y bueno, con todo este trasfondo de creencias mágicas, supersticiosas, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue relativamente fácil para ti o te causó conflicto tener que decir, no, todo esto que aprendí no tiene ni pies ni cabeza? No, para mí entre comillas, fue fácil porque cuando tú estudias la arqueología en México, que es la arqueología sobre todo mesoamericana, también Ujú. hay una parte, sobre todo la que a mí me ha interesado, que es la parte social de la arqueología o del patrimonio en general,
analiza los procesos de interpretación y de asimilación de los grupos humanos contemporáneos respecto de los seres humanos del pasado que ocupan el mismo territorio. Y me explico. Los aztecas, cuando fundaron Tenochtitlan en el siglo XII, bueno, fundaron la ciudad, lo que ahora sería la Ciudad de México, perdón, en el siglo XIV, pues eran allí donde construyeron, hicieron un gran imperio, pero ellos mismos hicieron excavaciones en Teotihuacán, una ciudad que está a 50 kilómetros de la Ciudad de México, para buscar a sus antepasados y a partir de allí construir su propia identidad. O sea, ellos mismos, sin saber quiénes eran los teotihuacanos, pero viendo la evidencia monumental que dejaron en sus Ujú. pirámides, ellos se lo apropiaron, lo que ahora llamarían en Estados Unidos cultural appropriation, que es una apropiación Ujú. cultural indebida porque los otros nunca les dieron permiso, pero que ya les daba igual. Ellos necesitaban Sí. una narrativa y se acogieron a ella. Y a partir de allí estaban tan convencidos que conquistaron un territorio inmenso en menos de 200 años. Ahora bien, en el siglo XXI o ya a finales del siglo XX, las narrativas del neomexicanismo, que ya después encontré algunas publicaciones científicas de cómo surgió este fenómeno, también te das cuenta que hay una necesidad de tener unos referentes en el pasado que le den explicación a nuestro presente. Por lo tanto, Cierto. que tú te bases en los antepasados, en los códices prehispánicos, en las narrativas nacionalistas del siglo XIX, en los indígenas que todavía quedan en México, que son bastantes, millones de hecho, que hayan ciertos grupos um, que en menos de 20 o 30 años, a partir de los años 60 y 70, comiencen a construir una narrativa y comiencen a convencer a más gente de que hay otra manera de tener de vivir la espiritualidad. Yo lo veo comprensible. Otra cosa es que caigan en el extremo de sentirse supremacistas en ese sentido, de que si tú Sí. no eres un mexicano que come solo tortillas y que danza, que hace la danza en el Zócalo de la Ciudad de México, eres un mal mexicano porque no haces eso. Eso es irse a un extremo que no es del todo correcto. Creo que practicar Ujú. una danza ceremonial, practicar o hablar una lengua indígena, vestirse de una cierta manera es perfectamente legítimo, pero no hacerlo no es ilegítimo. O sea, no estoy mal si no lo hago. Y no estoy mal si lo hago. Otra cosa es que a partir de hacerlo o no hacerlo, generes un clasismo o una discriminación o una cierta Cierto. escala de tú vales más, tú vales menos porque tú sabes esto o porque tú no sabes esto. Entonces, aplicar el método científico a las prácticas espirituales de la neomexicanidad o el chamanismo um, te permite ver a cierta distancia en qué fenómeno estás y de qué manera participas de él. Porque eso sí es tener un cierto nivel superior de conciencia, de saber que, a ver, a lo Ujú. mejor el día que yo muera, no, mi espíritu no llegará a alimentar al sol, a lo mejor no, pero mientras no lo sé, voy a disfrutar mi proceso y voy a disfrutar y voy a intentar tener una vida de respeto a los demás, de respeto a los diferentes, de respeto a otras personas que no hacen lo que yo y que no me hacen ningún daño porque no, porque hagan alguna cosa mal. O sea, tú Ujú. puedes ser muy espiritual, muy lo que tú quieras, pero si tiras la basura afuera o si tratas mal a tu vecino o llevas a tu perro sin correa cuando debes llevarla con correa, eso no te quita que eso está mal. O si tú Sí. discriminas a otro, porque yo soy indígena, tú no eres indígena, tú eres, no sé, un inmigrante subsahariano, eso no me da mi derecho a tratar al otro mal, ni viceversa. No porque yo vaya vestido de alguna manera, me vas a tratar ni mejor ni peor. Creo que en ese sentido, a lo mejor me estoy enrayando demasiado, pero creo que aplicar el método científico o conocer el método científico y los métodos científicos, porque no es solo uno, tú mira todas las investigaciones que hay y de Ujú. metodologías, hay infinitas, infinitas. Pero yo creo que estos fenómenos son muy interesantes. Yo creo que si eso nos ayuda a proteger las zonas arqueológicas, me parece genial, porque la gente las verá como templos Cierto. sagrados y no como lugares de paseo para irse a hacerse fotos, que Ujú. además lo pueden ser. Creo que si eso aumenta el nivel
de preocupación por las condiciones de los indígenas que viven alrededor de las zonas el arqueológicas, medio ambiente. me parece muy bien. Eh, que, que, que no todo lo que hacen los indígenas, y tú lo señalas en tu podcast, no todo lo que hacen los indígenas está bien porque lo hacen indígenas, ni lo contrario. O sea, separar los residuos no es correcto, lo hago un indígena o no lo hago un indígena, y viceversa. Eh, Dañar el medio ambiente no porque sea indígena está justificado y porque lo soy, ¿no? Es decir, creo que Sí. el método indígena nos da este sentido crítico de ver las luces y sombras. No, de acuerdo. Bueno, y ya para terminar, ya sé que está un poco tarde allá en donde te encuentras, cuéntame qué de todo ese proceso que viviste durante esos años, ¿qué conservas, digamos, para ti en tu vida diaria hoy en día? Yo conservo una visión integral de la vida y una visión de los ciclos de la vida y una visión de que las cosas que hago ahora son, pues, son parte de lo que quiero construir para el mañana. Creo que esa lección a mí me quedó muy marcada, y también el no caer en los dogmatismos y también tener este espíritu crítico. Eh, Tener ese balance, tener esa ecuanimidad, y también poder decir cuando no estás de acuerdo en algo, decirlo de manera respetuosa y decirlo Ujú, oportunamente, porque quizás si te esperas puede ser demasiado tarde. Y también también me quedo con que decir no está bien. O sea, sí. no a todo tenemos que decir que sí, y hay que aprender a decir que no. Y yo el primero en decir que sí a muchas cosas, y cuando dices que sí a muchas cosas, a veces dices cosas que sí a las que realmente no son correctas, no van contigo, no vibran con lo que tú estás Ujú, pensando, con tu forma de ser. Y yo me quedo con mucha gente que conocí, con muchos lugares que conocí, con muchas experiencias que son para mí memorables, que son bonitas, y sí. que me dieron 7 años de aprendizaje de lo más variopinto, y que afortunadamente yo me quedo con un muy buen sabor de boca. Ah, qué bueno. Pues sí, también eso es otra coincidencia, a pesar de que a veces hay unas notas negativas en mi podcast, yo en su mayoría tengo muy buenos recuerdos sobre todo mi proceso, tanto así que como ves, todavía tengo mi identidad indígena en muchas cosas y conservo pues el gusto por las ceremonias, los círculos de palabra, que pues por supuesto ya aquí viviendo en este hemisferio superior no es tan fácil de lograr como en nuestros territorios, pero igual uno queda con muchas cosas en el corazón y eso que tú dices también es muy importante, que el haber atravesado por ese periodo como de desencanto y de pues pasar como a otra realidad, también le deja a uno esas enseñanzas que tú mencionas, que son importantes que en cuanto a el escepticismo, el hecho de no aceptar las cosas en su, pues digamos, con el valor que aparentemente tienen, sino también tener un poco más de cuidado y saber decir no. Y bueno, esas son cosas como que creo que nos han servido y seguramente las aplicaremos en la vida de aquí para adelante. Entonces, pues bueno, me alegra haber conocido más sobre tu historia. Espero que no sea la última vez que te charlemos, porque incluso ahorita estaba pensando que te divertirías mucho desde el punto de vista de un arqueólogo con las cosas que yo escuché de los abuelos allá con respecto a extraterrestres trayendo piedras para el territorio, lagunas que se comunican unas con otras y que salen al otro lado de la Tierra y demás cosas. Pero bueno, cualquier día podemos de pronto charlar sobre esos temas. Por lo pronto, pues nada, quiero agradecerte mucho por este tiempo, que fue un poco difícil de que lo lográramos concretar por la diferencia horaria y todas las ocupaciones que tenemos, pero sé que esto va a ser también de mucha ayuda y va a ser muy interesante para muchas personas que desde Colombia ven en México como también una fuente del conocimiento espiritual y a veces un poco idealizado, ¿no? Entonces ahora vemos que en realidad vivimos procesos muy similares también. Sí, Manuel, completamente de acuerdo. Yo creo que mira, las narrativas en torno a los sitios arqueológicos existen en todo el mundo, no solamente en México o en Colombia, también hay en España, también hay en Francia y en Italia, hay muchas.
mm, mitos y leyendas en torno a lo que ahora llamamos zonas arqueológicas o sitios Ujú, arqueológicos, y que también forma parte de la riqueza de la experiencia humana. total. Una cosa es creer que los ovnis elaboraron hicieron las pirámides, y otra cosa es contrastarlo con lo que las evidencias nos lo dictan. Y muchas leyendas de los grupos indígenas también hablan de la creación del universo, pero no existe un libro que se llama Biblia que dice que una persona creó el universo en 7 días. Pues también forma parte de, de, de cómo explicamos el mundo como seres humanos. Y a ver, a algunos le podrá causar risa como arqueólogo decir, ¿cómo puedes creerte esto? Pero de todas maneras, cuando tú lo analizas, incluso aplicando los métodos de la antropología social o de la etnografía, también encuentras el por qué esa explicación existe y por qué está Ujú. hecha así, y qué sentido le da a ese colectivo tener esa hipótesis o tener esa idea de cómo se construyeron las cosas. Porque nuestra capacidad creativa e imaginativa es infinita. Y eso también le da mucha riqueza a un edificio que a lo mejor mismo los arqueólogos, no en todos los casos, podemos describir con todos los elementos porque no los tenemos. Y nuestra capacidad creativa está también a veces limitada por el contexto académico porque no te permite Ujú. inventarte cosas que no tienes evidencia al respecto, ¿no? Pero la gente que no es arqueóloga y que no tiene esos parámetros, no solamente lo ha hecho ahora, sino de toda la vida y lo Sí, seguirá oye, haciendo. qué interesante eso. Y además, porque me parece que es el punto exacto en el que yo quiero o al que yo quisiera como llegar con mis historias y con este podcast, es que así como lo que tú propones, que la ciencia, o en este caso la arqueología, pero cualquier otra ciencia valore ese, digamos, patrimonio inmaterial, esas historias, mitos y leyendas y puedan extraer de ellas eso que tú mencionas, que son como las, digámoslo así, verdades que encierran, ¿sí? El porqué de esas historias, que también la gente que ha crecido conociendo esas historias y que muchas veces deriva como su tranquilidad como su paz emocional, su estructura cognitiva en ello, también se puedan dar la oportunidad de aceptar que hay otra explicación, digámoslo así, racional, científica para las cosas, pero que no necesariamente implica que tengan que abandonar o repudiar eso anterior en lo que creyeron, que es un poco lo que yo he hablado acerca del naturalismo poético que propone Sean Carroll, que es poder abrazar las dos posibilidades. Yo puedo tener un pensamiento mágico que me permita ver lo material, lo real, con esa mística y con, como tú dices, verlo como algo sagrado, como algo trascendente, pero a la vez saber que hay una explicación científica, que hay unos procesos naturales que pues son los que dieron lugar a eso, pero que las dos cosas pueden convivir. Ese sería como el mensaje. Sí, y creo que esto enriquece muchísimo a la experiencia humana realmente. Si nos quedáramos solamente con geólogos que explican cómo se hizo el mundo o con arqueólogos que se explican cómo se hicieron Ujú, las zonas arqueológicas, que nos quedaríamos muy limitados en toda la riqueza narrativa que puede haber. No habría novelas, no habría historias, no habría leyendas y mitos que exacto. hacen a la gente emocionarse. Y como los arqueólogos no tenemos formación narrativa en muchos casos, no podemos hacerlo con nuestras descripciones tan meticulosas, tan exactas y tan a veces Sí. frías, porque no tocan el corazón de las personas como si lo hacen estas historias. Y fíjate que eso es lo que estamos viendo ahora con las películas de Christopher Nolan, que él trata de, por ejemplo, en Interstellar, poner tantas cosas científicas de una forma que, como tú dices, emocione y sí, a la gente y la incentive. Y pues bueno, esperemos que algún día podamos ver las películas sobre Mesoamérica, sobre la cosmogonía muisca o del territorio de la selva, pero pues también contando algunas cosas como, pues, de esa misma forma, digámoslo, de los dos lados, ¿no? Sí, Manuel, pues muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon en este podcast. Gracias por su participación. Nos vemos la otra semana. Buen camino y buena brisa.